Buenos días, vicepresidenta. Muy buenos días. 30 euros de tope a la energía generada con gas en España y en Portugal. ¿Es una propuesta de máximos o confía en que realmente la Unión Europea va a aceptar ese precio? Bueno, nosotros estamos dando la batalla porque la Unión Europea acepte ese precio. Está por ver cuál es el resultado, obviamente, pero creemos que es una cifra adecuada por dos motivos. El primero, porque es la cifra a partir de la cual el precio de la electricidad empezó a dispararse de forma muy importante en el mercado ibérico el año pasado, frente a lo que había sido la cifra promedio desde que se creó el mercado ibérico de gas. Y segundo, porque pensamos que es una cifra que no excluye el que se pueda pagar el gas por encima de esa referencia de corte, es decir, no exime del pago del gas. Vamos a seguir pagando el gas, pero será la cifra que sirva de referencia para el mercado eléctrico. ¿Cuánto bajará la factura con este tope de gas? Si ese fuera el tope, la factura bajaría alrededor a la mitad de lo que estamos viendo estos días. Es verdad que depende de cada día, de cada hora, de cómo funcionen el resto de las tecnologías y, por tanto, de cuánto sea el volumen de electricidad generada por gas que aparezca en nuestro mercado. ¿Y cuándo llegará esta rebaja? Más o menos, ¿cuánto tiempo va a tardar la negociación con Europa y cuándo calculan que se notará en la factura de la luz? Venimos trabajando con la Comisión desde hace tiempo y aunque sabemos que ellos necesitan unas semanas en la gestión de sus procedimientos internos y consultas internas, creemos que está razonablemente avanzado. Los aspectos técnicos, las dudas, las observaciones las venimos contestando y esperamos poder terminar rápidamente y que a finales del mes podamos tener ya una notificación de vuelta, una autorización concreta por parte de la Comisión y poder acordar esta modificación temporal en el Consejo de Ministros. ¿Y quién lo va a pagar, esta enorme rebaja? Porque si la factura de la luz pasa a la mitad y el gas no ha bajado, esto irá o en el margen de las eléctricas, irá en un déficit de tarifa que pagarán más adelante los consumidores, irá con cargo a los presupuestos del Estado. ¿Quién va a pagar la rebaja? Lo vamos a pagar los consumidores, pero lo vamos a pagar a un precio muy inferior al que estamos pagando hoy. ¿Y cómo va a ocurrir esto? Básicamente porque la mayor parte de ese ajuste que tendremos que introducir a posteriori sobre el precio del gas se financiará, se pagará con los beneficios de las tecnologías inframarginales y solamente si se supera la nota de corte se incrementará el precio final que paguemos el total de los consumidores. Pero incluso en esa hipótesis estaremos pagando mucho menos de lo que venimos pagando sin un mecanismo como este. ¿Lo que está pasando con la energía y con la electricidad es solo culpa de la guerra de Ucrania o hay otros factores que están influyendo en este disparatado crecimiento del precio de la luz en toda Europa? Hay algunos factores que son estructurales. Sabemos que desde hace tiempo se viene invirtiendo menos en el desarrollo, en la extracción de combustibles fósiles, porque hay una expectativa de bajo interés y de caída de la demanda por muchas razones, incluidas las razones ambientales, las razones de responsabilidad en su caso por los daños generados, porque hay otras tecnologías que son mucho más eficientes y son menos costosas y dan precios estables, ofrecen precios estables y razonables, y yo creo que eso explica que vengamos viendo desde hace ya algunos años cómo ha ido decayendo de forma muy importante la inversión nueva en nueva exploración, nueva explotación y por tanto hay una reducción importante de la oferta de este tipo de combustibles en el mercado. Si a eso sumamos el paulatino abandono del carbón, esto explica por qué el gas natural ha tenido una demanda muy importante, sobre todo por parte de las grandes economías en desarrollo en Asia. Pero a esto hemos añadido este otro factor estructural en este momento importante, evidentemente es un factor de coyuntura, pero no sabemos lo que va a durar, y es que estamos enfrente de uno de los grandes productores de combustibles fósiles a nivel mundial, Rusia, que por razones obvias ha generado una situación de vulnerabilidad en Europa, es nuestro principal exportador de gas natural y de petróleo para el conjunto del continente europeo, y sabemos que tenemos que ir detrayendo ese volumen procedente de Rusia e irlo sustituyendo por otras alternativas como opción temporal hasta tanto logremos desterrar definitivamente los combustibles fósiles de nuestro mix energético. ¿Y Europa se puede permitir prescindir al 100%
100% del gas ruso, no tanto España, sino el resto de los países, empezando por Alemania. Yo creo que Europa se debe plantear los escenarios de cuándo y cómo prescindir al 100% del combustible procedente de Rusia, porque la situación es obviamente una situación enormemente compleja, políticamente extraordinariamente delicada, y la alternativa de seguir comprando gas y petróleo a Rusia por mucho tiempo no es una alternativa viable. Ese es el tipo de escenarios que ha estado impulsando y en los que se ha estado trabajando tanto por parte de la Comisión Europea o por parte de los grandes importadores y simultáneamente por parte de la propia Agencia Internacional de la Energía, que está intentando acompañar este ejercicio pensando en cuáles son los grandes productores que pueden llegar a sustituir el gas y el carbón y el petróleo procedentes de Rusia sin que esto genere demasiadas tensiones en Europa. Para Europa va a ser fundamental ser extraordinariamente cuidadoso con el consumo energético. Cuanto menos necesidad de importación tengamos, más fácil será encontrar sustitutos a los productos que compramos de Rusia. Hay una segunda derivada que también es sensible, que también es importante, y es que nuestra búsqueda de otros proveedores puede generar un efecto en cadena. Obviamente, si tenemos que ir a India a buscar diésel o a otros mercados asiáticos y de Oriente Medio a buscar gas y petróleo, es posible que estemos desplazando las exportaciones de estos países a terceros países, a África o América Latina en según y qué casos. Entonces, genera un efecto en cadena muy notable. Así que la mejor alternativa es acelerar esa transición energética, buscar soluciones energéticas de proximidad y buscar soluciones energéticas lo más eficientes, lo más inteligentes posibles. Vicepresidenta, ¿han reforzado el mecanismo para recortar o detraer los ingresos extra de las eléctricas? ¿Qué efectos va a tener esto? Yo creo que en primera instancia va a tener un efecto importante que ya lo detectamos en octubre, y es que se genera un límite negativo, es decir, es más difícil introducir modificaciones en los contratos existentes asociados, vinculados al precio del mercado mayorista, como probablemente hubiera sido el caso en ausencia de un mecanismo como el que activamos en octubre y ahora hemos reforzado. La segunda cuestión que yo creo que es importante es que da una orientación clara de cuál es el precio de referencia que corresponde para los nuevos contratos. Y esto me parece que es extraordinariamente relevante, sobre todo para los consumidores que necesitan encontrar una estabilidad en precios. No es imprescindible que firmen un contrato por 3 meses o por 6 meses, pueden ser contratos de 2, 3 años, pero da un orden de magnitud de cuál es la referencia de precios en la que se está pensando y por encima de la cual habría una detracción mientras dure este mecanismo, que es un mecanismo de tracción temporal. Reforzado este mecanismo, ¿han calculado cuántos beneficios extras han podido llevar las eléctricas en los últimos meses con la subida del gas? Lo que hemos observado, y esta es la información que nos ha aportado la CNMC a partir de lo que los propios operadores fueron remitiendo desde el mes de octubre, es que no han vinculado la nueva contratación al mercado mayorista, como decía antes, sí lo han hecho en gran medida asociados a la expectativa de precio futuro, al forward. El forward a 9 meses, a 6 meses, a 1 año, está muy por encima de lo que ha sido el precio habitual en el mercado eléctrico español y portugués históricamente, pero está muy por debajo de lo que ha funcionado, de lo que ha sido el precio del mercado mayorista en estos últimos meses. ¿Qué significa esto? Significa, básicamente, ha habido un efecto de contención que es importante, seguimos estando muy por encima del precio precrisis. ¿Esto es reprochable? Pues es discutible, probablemente necesitaban encontrar alguna referencia, de ahí que esta vez sí hayamos introducido un precio orientación, y necesitaban encontrar una referencia de un precio que pudieran conseguir en el mercado, y el precio claro que podían conseguir en el mercado es esa idea de a cuánto estiman los traders, a cuánto estiman los intermediarios que podrá conseguirse la electricidad a 6 meses, a 9 meses o a 1 año vista. También han reforzado el bono social.
pero sigue sin ser automático, que es una cosa que ustedes se comprometieron a hacer hace unos años. ¿Por qué no se termina de hacer esto? Bueno, hemos introducido dos elementos de automaticidad importantes. El primero es la prórroga automática para 2 años para todos aquellos que eran beneficiarios del bono social a fecha de hoy, y la segunda, el reconocimiento automático a quienes son beneficiarios del ingreso mínimo vital. Lo cierto es que hay en nuestro bono social una característica peculiar con respecto a las medidas de apoyo social que existen en otros países, y es que el bono social lo financian en gran parte las comercializadoras, ahora ya todos los operadores del sistema eléctrico, pero no procede directamente de presupuestos. Por tanto, se tiene que dar una relación contractual entre el beneficiario del bono social y aquella compañía que va a financiar esa disminución, ese descuento en el precio de la energía que paga. Y de algún modo eso dificulta el que pueda ser automático, porque un elemento que hay que comprobar sí o sí es si existe esa relación comercial y si se cumplen las premisas de cuál es el máximo de potencia contratada y el máximo de energía consumida. A partir de ahí lo que estamos intentando hacer es facilitar mucho toda la tramitación y facilitar mucho los beneficios, incluido la ampliación de los potenciales beneficiarios, como hemos hecho en este decreto ley. Hay otro aspecto que a mí me parece muy relevante, en el que hemos venido pidiendo ayuda desde hace mucho tiempo, y es la posibilidad de que los actores que trabajan en el entorno de las medidas sociales, de apoyo social, los asistentes sociales, muchas veces a nivel local, a nivel autonómico, estén muy pendientes de las familias que puedan ser potencialmente beneficiarias y que muchas veces por las propias circunstancias del día a día o lo desconocen, o se desesperan en la tramitación o no saben cómo tramitarlo. Primer grupo de familias a las que prestar atención: de qué modo podemos identificar tempranamente personas que pueden tener derecho al bono social y que por algún motivo, probablemente muy ligado a su día a día, encuentran dificultades para poder beneficiarse. Lo desconocen, insisto, no están en condiciones de poder presentar los papeles o se desesperan porque no saben cómo hacerlo. Y hay otro grupo de familias a las que también hay que prestar particular atención, y en este caso fundamentalmente hay que reforzar a través de medidas sociales, y es las personas que no cumplen ese requisito de tener un contrato, de ser titulares de un contrato. Pensemos en grupos de personas que vivan bajo el mismo techo y que, por ser muchas, superen los umbrales que están pensados de potencia contratada o de consumo de energía máxima para poder acceder a este bono social. O pensemos en personas que, en lugar de ser titulares del contrato, el titular del contrato es su casero o es algún otro que no cumple los requisitos. Y en ese caso es muy importante también tener identificado si se dan este tipo de casos, porque habitualmente van a ser precisamente los grupos más necesitados, y en ese caso no es exigible a una empresa con la que no tienen contrato, que no puede contrastar, por tanto, de qué modo hacer ese descuento, pero sí tendremos que encontrar fórmulas de acompañamiento que permitan ir reduciendo los umbrales de pobreza energética que, desgraciadamente, siguen estando presentes, y en una situación de crisis de precios como la que estamos viviendo, pues con mucha más cautela, con mucha más preocupación. En septiembre anunciaron unas subastas para obligar a las grandes eléctricas a ceder parte de su energía, que no se han hecho hasta ahora. ¿Se van a celebrar? Las subastas de energía partían de una premisa, y esta ha sido una consulta que hemos hecho a la CNMC, y es cuánta energía no vinculada estaba disponible para poder sacar a subasta. Esto es importante porque si no correríamos el riesgo de que deshicieran posiciones, deshicieran contratos, y por tanto se generara tensión, sobre todo en la parte industrial, que es donde se produce un consumo más grande, donde puede haber contratos de mayor volumen y por tanto afectando o denunciando unos cuantos contratos de gran volumen podrían tener disponible esa energía primaria.
En efecto, la CNMC nos dijo que, con arreglo a la información que habían aportado, prácticamente la totalidad de la energía estaba contratada ya. Por tanto, debemos ser cuidadosos. Eso sí, esto también debe servir como refuerzo o límite. O bien hay una contratación bilateral por debajo del precio, esos 65 euros a los que hemos aludido antes, o si se denuncian esos contratos bilaterales o se supera ese precio, es más que probable que tenga todo el sentido activar lo antes posible una subasta de energía primaria. Hablemos ahora de combustibles, de las medidas que ha tomado el Gobierno para frenar el ascenso en la subida de los carburantes. ¿Por qué han apostado por una rebaja lineal en el precio de la gasolina y del diésel para todos por igual, en vez de ayudar con ese dinero más a quien más lo necesita? Porque con el actual modelo tiene más subvención, porque consume más litros el dueño de un deportivo de alta gama que el dueño de un utilitario. Fundamentalmente por la dificultad de actuar de forma inmediata. Yo creo que estábamos todos de acuerdo en una idea que es básica, y es concentrar la ayuda pública en los grupos de población que más lo necesitan. Y sin embargo, el ejercer esa discriminación y activar una transferencia inmediata a las familias por ese importe cuando se trata de algo tan masivo, que no solamente son los grupos más vulnerables, sino probablemente debería penetrar en clases medias, o que podría tener efectos regresivos si se trabajaba en función de rentas sin tomar en consideración la mayor necesidad en zonas rurales con menor transporte público que en zonas urbanas con más transporte público, nos hubiera supuesto mucho más tiempo de preparación de esta medida. Y esto lo que ha representado es que ha habido, bueno, pues una opción de disparar de esta forma tan amplia, a sabiendas de que en efecto puede tener un componente regresivo en la medida en que consume más quien más capacidad de compra tiene. Y si el problema del combustible se alarga en el tiempo, a medio plazo, para verano, por ejemplo, ¿valoran cambiar ese modelo por otro distinto en el caso de que sea necesario alargarlo? Yo creo que tenemos que estar preparados para poder responder a la sociedad española si la situación efectivamente se sigue complicando, cosa que hoy por hoy no es descartable. Es obvio que la crisis que estamos viviendo tiene mucho que ver, como decía antes, con el protagonismo de Rusia como proveedor de gas, de petróleo, de carbón, de diésel hacia Europa, que explica también por qué está produciéndose un incremento muy notable del precio del diésel con respecto a las gasolinas, y si esto se extiende en el tiempo y hay que tomar medidas de apoyo a las familias, debemos estar preparados, y tenemos 3 meses para ello, para identificar con mucha más precisión cuál es el mecanismo de apoyo. ¿Ha habido picaresca en algunas estaciones de servicio aprovechando esta rebaja del Gobierno para subir los precios antes de los descuentos? Pues esta es una pregunta que planteamos directamente a la CNMC. Sus servicios de competencia son los que trabajan en el seguimiento de precios, o si hay malas prácticas en relación con precios y el funcionamiento del mercado. No creemos que se haya producido algo así de forma masiva. Sí sabemos que hay un elemento subyacente, como digo, en relación con la evolución del precio del crudo y la evolución del precio del diésel, con escasez de producción de diésel a nivel europeo, pero es posible que haya habido efectivamente ejemplos de picaresca que hay que identificar y controlar, y la primera medida desde los servicios de competencia es precisamente pedir información sobre por qué se ha producido ese incremento en ocasiones de más de 5 céntimos en alrededor de 200, 300 gasolineras en todo el territorio español, que tengamos más o menos identificado. Las pequeñas gasolineras, a través de su patronal, han advertido de posibles cierres por tener que adelantar el precio de la rebaja que tiene que después abonar el Estado. ¿Descarta esa posibilidad o puede pasar que alguna gasolinera se vea obligada a cerrar? Bueno, en lo que ha estado trabajando la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda es precisamente en intentar facilitar que eso no ocurra, organizando un sistema de anticipos de gestión sencilla, de gestión online sencillas, sobre la base de los volúmenes de venta de los meses anteriores. Por tanto, los propietarios de esas pequeñas estaciones de servicio que puedan tener la preocupación de no contar con liquidez suficiente para abordar ese descuento, anticipar ese descuento ellos a los consumidores, pueden acceder directamente para poder solicitar ese anticipo a la Agencia Tributaria, y confiamos en que a través de este instrumento eso reduzca ese impacto o esa necesidad de financiar por su cuenta una reducción importante, evidentemente, en cada litro de gasolina o gasoil vendido.
Cepsa ha advertido hace unos días de posibles problemas de suministro de diésel por la importancia que tiene Rusia como suministrador. ¿Ese escenario está descartado en España? Mantenemos un contacto muy estrecho con las principales petroleras, tanto las que tienen instalaciones de refino en España como los distribuidores, precisamente para dar un seguimiento a esta posibilidad. Hoy por hoy la capacidad de refino y de producción de diésel nos permite estar moderadamente tranquilos. Calculan que pueden cubrir las necesidades del mercado español. Es verdad que se ve reducido de forma muy importante la capacidad que tenían para exportar estos productos a países próximos. Y es verdad también que tenemos que estar muy pendientes. Yo creo que por eso como decíamos en el caso de la electricidad, es importante tomar conciencia también del papel que podemos desempeñar cada uno de nosotros como consumidores, eligiendo bien qué tipo de transporte utilizamos, no ya solo por razones de sostenibilidad, como por sí mismo hubiera podido bastar, sino también porque en la medida en la que logremos reducir el volumen de consumo a nivel nacional, pues reducimos también las necesidades de importación de crudo o de diésel. Hace unos años con la crisis Levia se redujo la velocidad en autopistas temporalmente a 110 km/h. La Agencia Internacional de la Energía ha pedido recientemente medidas en este sentido. ¿Se va a lanzar algún tipo de campaña en España, plan de ahorro masivo? Hemos querido empezar trabajando en el plan de ahorro y eficiencia por parte de la Administración General del Estado, invitando a las otras administraciones a que se sumen a este esfuerzo. Como digo, es importante tomar conciencia de que el conjunto de la sociedad puede también aportar a este esfuerzo. Y es verdad, yo recuerdo bien aquella decisión que fue impulsada por los ministros Pérez Rubalcaba y Sebastián, que la reducción de velocidad en autopistas también supone una reducción en los consumos que hacemos. Tendremos que analizar si es una de las medidas que podamos adoptar o que se pueda recomendar a los usuarios en general, pero es cierto que afortunadamente yo también creo que en general los ciudadanos sabemos que hay pequeños comportamientos, pequeños gestos diarios que tienen un gran efecto y de hecho no necesitamos o no deberíamos necesitar que se introdujera una imposición por parte del Gobierno para intentar pensar, reflexionar y actuar en esta dirección en nuestros comportamientos. ¿Debemos prepararnos para un posible racionamiento de gas por un corte de suministro ruso? En nuestro caso, esa es una situación muy improbable. Es verdad que hay estados, en el caso de España, es verdad que hay Estados miembros de la Unión Europea que están preparándose para una situación de racionamiento como consecuencia de un corte o una reducción drástica del suministro procedente de Rusia, fundamentalmente aquellos Estados miembros en los que hay un porcentaje muy elevado de su consumo de gas, que además venía por tubería procedente de Rusia, y que ven que no cabe descartar bien una reducción por parte de Europa porque se adopten medidas o sanciones adicionales, bien una reducción directamente por Rusia. Hemos visto esta tensión en torno a si ese suministro debe ser pagado o no en rublos o en euros, que es una modificación muy importante de los términos contractuales. Por tanto, no es descartable que se produzcan situaciones de tensión. De hecho, la semana pasada Alemania declaró el estado de preemergencia y empezó a reflexionar sobre cómo debería producirse ese racionamiento, y no es el único país que está pensando en ese tipo de escenarios. En nuestro caso contamos con una estructura muy diversificada de aprovisionamiento. Esto nos permite poder asegurar en mucha mayor medida que otros el que nos llegue ese suministro, pero lo cierto es que nos vemos ya afectados por los precios. Por tanto, de nuevo, la reflexión es de qué modo podemos, uno, acelerar las alternativas que nos permitan reducir esos consumos, vía ahorro y eficiencia, vía electrificación, vía pequeñas instalaciones o grandes instalaciones de energías renovables que permitan reducir la quema de gas para la producción de
de electricidad y liberar ese recurso para otros fines que puedan ser más difícilmente sustituidos, ¿no? Como puede ser consumo de gas en procesos industriales. Por tanto, no es un escenario que hoy sea probable. Es un escenario, yo creo, alejado de lo que las cifras y los datos muestran como razonable para España, pero es obvio que no sabemos ni lo que va a durar este conflicto, ni cuál va a ser el ritmo de sustitución y aceleración de alternativas en nuestro territorio. Dice, no sabemos lo que va a durar este conflicto. ¿Tienen en el Gobierno, en el Consejo de Ministros, estimaciones de más o menos cómo van a ser los próximos meses, o estamos completamente fuera de posibilidad de tener un radar? Yo creo que lo que hemos visto ha sido un comportamiento evidentemente errático. Yo creo que nadie pensaba que se fuera a materializar esta invasión tan cruel y en estos términos por parte de Putin, con un comportamiento personal y poco racional que hace difícil el entender cuál puede ser la evolución. Es verdad que aparentemente no es lo que él esperaba que fuera a ser la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso, y es verdad también que el sentido común llevaría a imaginar que esto debería resolverse muy rápidamente y pasar a la reconstrucción, que puede llevar mucho tiempo. Reconstrucción de Ucrania y reconstrucción de unas relaciones comerciales que claramente quedan quebradas con respecto a Rusia. Pero como digo, hay que tener claro que hay un elemento de incertidumbre muy importante. No sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar, ni cuáles pueden ser los siguientes movimientos por parte de Putin, ni siquiera hasta dónde puede estar jugando a ganar tiempo en esos escenarios de conversación, de diálogo o de aparente intento de medidas de contención y humanitarias en el escenario ucraniano. Una de las consecuencias más directas de esta crisis, no solamente por la parte energética, sino también por la parte de los cereales y de otras materias primas, es el auge del IPC, de la inflación. Una de las grandes debates que existe en el mundo económico es cómo está midiendo el INE esa inflación en lo que refiere a la electricidad. Por los datos que ha contado el propio INE, solo se está midiendo a los consumidores que están en la tarifa PVPC, que es la que más ha subido, y no a los que están en Mercado Libre, a pesar de que los ciudadanos que están en Mercado Libre hoy son la gran mayoría. ¿Tienen cálculos ustedes de cuánto es la diferencia por esa cuestión metodológica en el IPC? Sí, el INE está haciendo un trabajo que además requiere datos de detalle, también a nivel contractual, para poder contar con una serie que sea solvente. Las grandes cifras sobre las que se parte es que en efecto hay una distorsión, consecuencia de tomar en consideración solamente el precio del mercado mayorista y por tanto la tarifa PVPC como si fuera el 100% del precio que pagamos cada uno de nosotros en nuestros hogares. Aproximadamente representaba el 40% de los consumidores frente al 60% que estaban en Mercado Libre. Como consecuencia de estos meses hemos pasado a tener una cierta alteración, 65-35, por tanto se ha reducido todavía en mayor medida. El INE ha pedido, como digo, un seguimiento, una información mucho más detallada que debe conseguirse de nuevo a través de la CNMC, ya no solamente de las grandes cifras entre generadores y comercializadores, sino a nivel de detalle las referencias de comercializadores con respecto a los clientes finales, cuáles son los precios que se dan a los clientes finales y no solamente la estimación del gran volumen para cada una de las tarifas, que es de lo que se dispone hoy. ¿Qué estamos observando? Estamos observando que en el fondo un elemento tan sistémico, tan importante en nuestra economía como es la energía, contaba con una información de detalle suficientemente precisa como para poder trabajar adecuadamente, incluidas las medidas que hubiera que tomar en un determinado momento de emergencia como este. Y yo creo que eso explica también por qué están siendo estas algunas de las medidas de refuerzo que venimos adoptando desde el año pasado, las obligaciones de información y transparencia y las condiciones en las que finalmente pagamos la energía cada uno de nosotros en nuestros hogares. Pero este sistema metodológico que utiliza el INE tiene influencia muy fuerte en la inflación. Según un estudio de CaixaBank, del Centro de Estudios de CaixaBank, un punto entero de la inflación del año pasado es
responsabilidad de que el INE solo mida a ese 40-35% de PVPC y no al 60-65% de mercado libre, que con las rebajas fiscales incluso llegó a bajar un poquito el precio de la electricidad el año pasado. Sí, y nos consta y me consta que la vicepresidenta primera está trabajando precisamente en este tema con el INE, porque es cierto que aquí hay un desajuste que hay que corregir cuanto antes y ellos aspiran a hacerlo de una forma metodológicamente solvente y rigurosa y les está llevando algo de tiempo, ¿no? ¿El cambio de posición de España sobre el Sáhara puede afectar al precio al que pagamos el gas argelino? Yo quisiera decir que Argelia primero, España tiene la obligación de tener excelentes relaciones con los dos países, con Marruecos y con Argelia, y evidentemente nos gustaría que la relación entre los dos países fuera mucho mejor de la que es, pero nosotros tenemos obligación, por muchos motivos, por muchos y diferentes motivos, de tener una buena relación con los dos. Con Argelia la relación ha sido siempre de gran fiabilidad, de gran confiabilidad con respecto a los contratos de suministro. Es cierto que la actualización de precios que solicitó Argelia a finales del año pasado a las compañías que compran el gas en Argelia no siempre se han acabado de completar, de confirmar cuál es el acuerdo al que llegaban cada una de esas compañías con Sonatrach, y evidentemente cuanto antes lleguen a un acuerdo mejor, pero desde el punto de vista del aprovisionamiento, del suministro, contamos con todas las garantías por parte del gobierno argelino que eso no va a cambiar, ¿no? ¿Ha tenido usted relación con el gobierno argelino en estas últimas semanas? Usted ya viajó a Argelia hace unos meses cuando la primera crisis con el cierre de uno de los gasoductos que pasaba por Marruecos. ¿Ha tenido algún contacto con ellos después de lo que ha pasado con el Sáhara? No. Volviendo también al tema del gas, España ha pasado de rechazar construir una tercera interconexión con Francia a mostrarse dispuesta siempre que la financiara la Unión Europea. ¿Cómo ve la voluntad de Francia para llevar a cabo esto? Yo creo que hay varias cosas al respecto. La primera es cuál es la utilidad de esa infraestructura. Hoy la utilidad de esa infraestructura está asociada a seguridad de suministro desde España hacia el norte de Europa, y eso explica por qué cambian también las cifras y el análisis coste-beneficio. Si hace unos años se decía que el resultado de ese análisis era negativo, fundamentalmente porque se estaba comparando el precio del gas por gasoducto, mucho más barato, con el precio del gas natural licuado, que se regasifica en España, mucho más caro, por tanto tenía poco sentido. Hoy sabemos que la principal finalidad de esa infraestructura sería precisamente una garantía de suministro adicional, y eso hace que cambien las cuentas. Pero si es una garantía de suministro adicional, como ya en alguna ocasión he comentado, es importante que esa garantía de suministro adicional sea financiada, sea cubierta por quien necesita esa garantía y no tanto por los consumidores de gas españoles, que ya pagan su garantía de suministro con sus 6 regasificadoras en territorio español, que es más caro que el gas de tubo, como decía antes. La segunda consideración es hasta qué punto es imprescindible que haya una concatenación de las inversiones y del desarrollo de los trabajos que asegure que esté operativo simultáneamente, y no que nos encontremos con que una parte de la infraestructura es construida para un determinado año y sin embargo queda en un callejón sin salida porque no está construida su continuidad. Y en ese punto, donde es capital la relación con Francia, yo diría varias cosas. Primero, Francia ha sido tradicionalmente reticente a esta infraestructura, básicamente porque necesita construir un tramo importante hasta que conecta con la gran red de infraestructuras de gas hacia el centro de Europa. Segundo, porque tienen dificultades técnicas, porque ellos cuentan con 2 sistemas de gas y tienen alguna dificultad para poder gestionar adecuadamente todo este proceso. Y tercero, yo también creo que probablemente esta situación ha encontrado a Francia en un momento de política doméstica sensible, con campaña electoral. Yo creo que hay que respetar también, ver qué ocurre con respecto a sus propios calendarios. En paralelo, nosotros hemos venido insistiendo y trabajando mucho en las interconexiones eléctricas. En este momento, en esta hora del día,
la electricidad en Francia se está pagando en el mercado mayorista casi a 3.000 euros el megavatio hora, con prácticamente el 50% de su parque nuclear en parada, bien por razones de seguridad, bien por razones de revisión técnica, y por tanto están necesitando importar desde otros Estados miembros de la Unión Europea, incluido España, más del 10% del consumo de la electricidad que tienen. Este ha sido también un asunto enormemente espinoso para Francia. Nunca ha mirado las interconexiones eléctricas hacia el sur como algo que pudiera ayudarles en nada, más bien pensaban que era una imposición ibérica o una imposición por parte de las instituciones europeas que no les aportaba nada. Yo creo que hoy saben que sí les aporta mucho el poder tener una buena capacidad de interconexión con España. Así que el panorama en este contexto ha cambiado de forma muy importante. Yo creo que si hay algunas cosas buenas que salen de esta dificultad, de este momento tan complicado en el que estamos, es la convicción de lo trascendental que resulta el poder utilizar las complementariedades, nuestras infraestructuras con una visión en común, con una visión compartida, y facilitar en mucha mayor medida esa visión compartida requiere una mayor interconexión de electricidad y en su caso de gas. Dicho lo cual, diré que los dos gasoductos, que son de mucho menor tamaño, que existen hoy entre España y Francia, están funcionando aproximadamente al 50%, no están siendo utilizados para exportar al 100% de su capacidad gas desde España hacia Francia, posiblemente porque la demanda desde el norte de Europa no puede llegar a canalizarse hasta el norte de Europa, posiblemente porque los precios del gas natural licuado, mientras sigue habiendo precios de gas por tubo que llega desde Rusia, pues hacen poco atractiva esa exportación. También se habla de otro gasoducto entre Barcelona e Italia. No sé qué le parece y cómo se pagaría si está dispuesta a que se construya. Yo creo que es exactamente el mismo planteamiento. Es posible, es bueno, es posible contar con una capacidad que asegure el suministro por vías alternativas, y si esto es así, ¿cómo se puede llegar? Si la dificultad está en Francia, en territorio francés, por razones técnicas o por razones de falta de voluntad o de dificultades financieras, ¿qué otras alternativas se plantean? Y este es un escenario que se empieza a plantear. Hay que ver en detalle qué representa en cifras, en complejidad técnica y en tiempos de ejecución. Y de nuevo se trata de un proyecto, en su caso se trataría de un proyecto de interés europeo, por tanto con una implicación financiera y de respaldo por parte de las instituciones europeas que hay que ver en detalle. Hablaba de esas 6 regasificadoras que tiene España, que es un país con la envidia de Europa, digamos, en este sentido. Hay una 7ª que está cerrada, que nunca se abrió, que es la del Musel. ¿Esta crisis que está cambiando tantas cosas puede propiciar que esa infraestructura se acabe abriendo? Bueno, la regasificadora del Musel, y esto ha sido un ejercicio complicado en los 2 últimos años con Enagas, reorientó. Hoy nos parece que somos la envidia de Europa, pero hay que decir que durante mucho tiempo hemos estado pagando mucho más que el resto de los consumidores de gas europeo porque no había una necesidad tan importante de esas regasificadoras. Y esto explica por qué desde hace 2 años venimos trabajando con Enagas para pensar qué utilidad dar a una infraestructura que estuvo hibernada desde el primer día, nunca jamás ha entrado en funcionamiento. Y Enagas lo que planteó es poder utilizar esa instalación como una instalación de almacenamiento y de suministro offshore, es decir, el poder permitir que fuera una capacidad logística importante que diera más flexibilidad al sistema, y de hecho cuenta ya con la autorización provisional. Hemos estado revisando con ellos las cuentas que supone la retribución por la apertura de esa instalación en estas condiciones, y en breve, si no ha sido ya, pues será esta misma semana o en unos días, se remitirá ese plan de financiación y de reconocimiento de retribución a la CNMC para que, si da su visto bueno, puedan entrar en pruebas y estar operativa con esa nueva vocación en los próximos meses. Desde Vox, desde la ultraderecha, han presentado el fracking como una solución a esta crisis energética. ¿Cree que es así? ¿Que podía haber servido el fracking para paliar la necesidad de gas y de petróleo de España? ¿Y fue un error
por parte de la legislación del gobierno, prohibir las prospecciones de petróleo y gas? Yo creo que es un error pensar que la solución a esta crisis es volver a lo que nos genera fragilidad y otro tipo de limitaciones. Pensemos que en el norte de Burgos hubo exploraciones para la extracción de este gas de esquisto que tuvieron una altísima contestación social, que pusieron de manifiesto que la posible disponibilidad de recursos era mucho menor de la esperada y a un coste mucho más alto del esperado, con una afección no solamente en suelo, sino en consumo de agua y en contaminantes. Y se descartó, de hecho, por ser económicamente inviable y por todo este otro tipo de contestaciones y de limitaciones, mucho antes de que se aprobara la Ley de Cambio Climático. En la misma dirección, la verdad es que las exploraciones de eventuales yacimientos de petróleo tampoco han tenido particular éxito y obviamente pues, durante décadas se ha intentado descubrir el dorado en territorio español, así que me parece que es un poco una cortina de humo. Muy honestamente, sí creo que lo que resulta muy importante es acelerar todas esas otras alternativas que nos permitan reducir, como digo, la importación de esos combustibles fósiles. Combustibles fósiles, vemos, de alta volatilidad en precios, con riesgos adicionales. Hoy la seguridad energética ya no se mide solamente en aprovisionamiento de recursos, seguridad de suministro, sino en proximidad y disponibilidad a precios razonables. Por tanto, la apuesta clara es algo que durante mucho tiempo, durante demasiados años, quedó parado en un rincón. A lo mejor si hubiéramos acelerado más durante los últimos 8 años estaríamos todavía en mejores condiciones de las que estamos hoy, siendo como somos, a pesar de todo, un país razonablemente estable y con altos niveles de penetración de energías renovables. ¿Y en qué fecha podrá España prescindir de las energías no renovables? Bueno, nosotros lo que creemos es que el escenario del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde sale el carbón primero, va reduciéndose el petróleo después y el gas se orienta más hacia 2040, 2050, probablemente debamos acelerarlo. Creemos que no es un recorrido lineal. Pensamos que ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que tendremos que revisar, en su caso al alza, a partir del año que viene, lo que nos permite ver es que lo difícil es arrancar, pero una vez que se alcanza velocidad de crucero las cosas pasan más deprisa de lo que pensábamos. Hay otra cuestión que también hemos visto que se ha acelerado, es la generación, producción, consumo de hidrógeno verde. Sabíamos que las nuevas tecnologías, las soluciones más innovadoras de utilización de gases renovables, de biogás, de hidrógeno, la posibilidad de desplazar consumo de gas gracias a estas opciones, o la posibilidad de hacer uso del hidrógeno como una estrategia, como un elemento de almacenamiento eléctrico para producir hidrógeno en las horas en las que consumimos menos electricidad, pero que sin embargo las plantas fotovoltaicas, las plantas eólicas pueden seguir funcionando. Era algo que teníamos pensado o pensábamos que se podría desarrollar dentro de unos años. Evidentemente los números hoy muestran que la economía del hidrógeno tiene todo el sentido desde ya, cambia completamente, y yo creo que eso también es muy interesante, nos hace pensar que debemos aprovechar esas oportunidades, no solamente para acelerar la transición energética, también para anclar un peso industrial y de innovación muy potente en el país. Una última pregunta. Primero fue la pandemia, ahora la crisis, la guerra. ¿Le preocupa que las emergencias que se está encontrando el gobierno en cada día a día retrasen o hagan que se pierda de vista la gran emergencia climática? En nuestro caso, no necesariamente, pero hay que prestar mucha atención. Creo que afortunadamente había un ejercicio previo y un respaldo social muy importante con respecto a las graves consecuencias que nos acarrea el cambio climático y a la necesidad de estar preparados para esos efectos del cambio climático, aportar en esfuerzo en reducción de emisiones, invertir en mayor preparación frente al cambio climático. El hecho de contar con un análisis y con una sociedad que entiende y reclama acción en materia de clima es capital. Yo creo que en estas cuestiones
cambios sociales tan profundos como el que representa, no se trata solamente de discutir sobre tecnologías o discutir sobre elementos económicos, se trata de contar con la convicción, con la demanda cultural de proceder a ese cambio. Yo creo que España la tiene en gran medida siempre y cuando seamos capaces de prestar atención a lo que determina que se mueva la aguja, y es que aquellos colectivos que se puedan ver preocupados por las consecuencias del cambio cuenten con la confirmación, con el reaseguro de que hay alternativa, que no se van a quedar descolgados de ese proceso. Y por eso el hacer especial énfasis en la dimensión social de todo este proceso de cambio es importante. Lo es desde el punto de vista del empleo, pero lo es también desde el punto de vista del consumidor. Creo que si activamos todas esas palancas generando empleo alternativo, cuidando esa recualificación de los trabajadores que se puedan ver desplazados, facilitando la penetración de esas nuevas soluciones sin que eso represente un incremento de precios insostenible para el consumidor, podemos llegar a responder al cambio climático adecuadamente. Lo vemos con la energía, pero lo vemos con el agua, lo vemos con la agricultura, lo vemos con los fenómenos meteorológicos extremos. Estamos viviendo tensiones que solamente se explican como consecuencia de esos efectos con los que ya convivimos. Por tanto, yo creo que las tres dimensiones tienen que estar tratadas de forma integral. No se puede pensar en que lo va a resolver el mercado, no es real, sería enormemente injusto. No se puede pensar que la protección del clima puede quedar postergada. Desgraciadamente, las leyes de la física y del sistema climático no admiten de conveniencia temporal. Y no se puede pensar que esta transformación tan profunda se puede hacer si los ciudadanos sienten que va contra ellos. Por eso es muy peligroso ese elemento tan demagógico de volvamos al carbón, volvamos a los combustibles fósiles, porque no es real en el tiempo, pero puede generar un espejismo en el cortísimo plazo para quien está desesperado. Por eso es muy importante que el despliegue de las alternativas beneficie inmediatamente a los ciudadanos. Y por eso es políticamente muy importante no crearnos problemas adicionales. El precio del gas no lo marcamos nosotros, el precio del petróleo no lo marcamos nosotros, el precio de la electricidad es regulación europea. No podemos consentir que si ya tenemos dos problemas con gas y petróleo, entremos en la trampa de asumir un sobrecoste de la electricidad que no se corresponde con un incremento de costes de las tecnologías. Al contrario, España y Portugal cuentan con, en el caso de España, más de un 48% de electricidad de origen renovable, a costes estables y baratos para su producción, y Portugal con más de un 66%, y sin embargo pagamos nuestra electricidad a precio de gas, no tiene ni pies ni cabeza. Dejemos que los ciudadanos disfruten de esa ventaja de haber trabajado desde hace mucho tiempo, que les ofrece no solamente alternativas de empleo en la cadena de valor de producción de bienes de equipo, instalación y mantenimiento de estas tecnologías, sino también en los precios relativos de la energía que consumen, ¿no? Y decía que la sociedad española respalda esa transición energética y este reto contra el cambio climático, pero ¿no le preocupa que se genere una brecha entre la sociedad de las ciudades y la del campo? Estoy pensando en la masiva manifestación que hubo en Madrid en contra, en gran medida, muchas de las políticas de su ministerio. Yo creo que es muy importante estar muy pendiente del mundo rural. Creo que no es aceptable que una sociedad viva como una fricción de desigualdad tan importante los servicios, la calidad de vida, las oportunidades, los costes, el modo en el que se reparten los esfuerzos entre ámbito urbano y ámbito rural. Me parece que esta es una apuesta que nos ha preocupado desde el principio. Es verdad que no son cuestiones que se resuelvan fácilmente de un día para el otro y que además se produce en un contexto donde se han exacerbado muchas tensiones, porque se han disparado los precios de los combustibles, hay una cuestión real con respecto a la disponibilidad de agua, y uno puede decir, es que yo quiero seguir manteniendo una gran disponibilidad de agua, pues vamos a ver cómo podemos ofertar agua alternativa, pero la disponibilidad de agua, los escenarios climáticos, no es muy optimista. Por tanto tenemos que estar preparados, y este es el ejercicio en el que estamos inmersos también en el nuevo ciclo de planificación, para poder responder a la demanda de agua en escenarios extremos, no ya en escenarios promedios, sino en exceso de agua, grandes riadas, grandes inundaciones, y en gran limitación de agua, grandes escenarios de sequía o de dificultad de acceso a agua. Yo creo que hay aspectos, agua, energía, convivencia con biodiversidad, que son importantes. No son los únicos, me parece que también hay otros aspectos que han sido clave, determinantes, sobre los que hemos venido trabajando, y es
qué servicios en el entorno en el entorno rural, cómo las administraciones debemos apostar y sumar, y esto no es algo que sea exclusivo de la Administración General del Estado. La mayor parte de los servicios son competencia de las comunidades autónomas y quizá ha habido demasiados años donde se ha concentrado en cabeceras de comarca o en capitales de comunidad autónoma y se ha pasado a un segundo plano la prestación de servicios en núcleos urbanos. El otro día estaba en León y me contaban que desde el inicio de la pandemia se habían cerrado todos los consultorios en la zona del Bierzo. Pues es obvio que cerrar todos los consultorios en una gran parte del territorio tiene consecuencias para las personas, ¿no? Y pensemos, estaba precisamente visitando a antiguos mineros con silicosis y contaban sus dificultades y la reacción o el tiempo que tardan en llegar o si tienen alguna dificultad. Por tanto, yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo colectivo por parte de las administraciones para la prestación de servicios. Sí creo que nos plantea nuevos desafíos la gestión de la energía o la gestión del agua, y evidentemente eso es territorio, también tiene implicaciones en el territorio. Creo que hay otras variables que a veces nos pasan desapercibidas y me parece que nosotros ahí hemos intentado ser muy comprometidos desde el primer día. Del mismo modo que no puede haber trabajadores pobres en el ámbito de la industria, no puede haber trabajadores pobres en el ámbito de la agricultura y la ganadería. No se puede vender a pérdida. Yo creo que el conjunto de la cadena alimentaria tiene que respetar la transparencia con respecto a los sistemas de configuración de precios, y el trabajo debe ser un trabajo digno y bien retribuido, bien remunerado. Yo creo que haya habido una ley de cadena alimentaria que pretendía refrendar esto, ¿no? O sea, que sí entiendo que puede haber un momento de tensión, y sobre todo hay que estar muy pendientes siempre de por qué se producen esos momentos de tensión y a qué se debe y cómo se diferencia entre aquello que tiene todo el sentido del mundo y hay que estar encima y hay que apoyar, y aquellas otras cosas que o bien requieren más pedagogía, más explicación, pero a lo mejor no se corresponden exactamente con el modo en el que son trasladadas, ¿no?